En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, que nos acompaña, nos convoca para escuchar su palabra en los relatos de los patriarcas, y le pedimos que nos acreciente en nosotros la fe de Abraham, la esperanza en las promesas y la capacidad de poder caminar junto a Dios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, la vez pasada vimos la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, algunos personajes, Lot, Ismael, Esaú y José. Son estos 7 personajes que intervienen en la historia de los patriarcas. Nos preguntamos la última vez, ¿por qué los autores del Pentateuco insertaron esta historia que sabe mucho a leyenda, a tradiciones muy antiguas, siendo que la historia profana de Egipto no habla absolutamente nada de estos personajes que debían ser muy conocidos? Ante todo porque tuvieron que ver con la tierra, con el imperio de Egipto. Seguramente la razón por la cual lo hicieron era para crear un poco un vacío entre el éxodo de Israel de Egipto con los antepasados, con los precursores del pueblo de Israel. Entonces, recogiendo recuerdos muy antiguos, escribieron la historia de los patriarcas. Nosotros creemos que con Abraham empieza de verdad la historia de la salvación. No es un personaje aislado en la historia, sino que tiene una importancia capital en la historia de este pueblo, porque con él Dios empieza realmente una nueva etapa, que es un camino nuevo de la fe, llamando a un pagano de Mesopotamia, colocándola al frente, digamos, de una generación, que es la del pueblo de Israel. ¿Qué más? Bueno, vimos la vocación de Abraham, la retomaremos ahora en un breve resumen que voy a hacer. Dios llama a Abraham, un pagano que vivía en plena Mesopotamia, en un contexto de idolatría, y empieza de nuevo. Hay algo interesante que observamos en la Sagrada Escritura, que Dios siempre empieza de nuevo. Cada vez que el hombre fracasa en su vocación, como el caso de Adán y Eva, los primeros hombres que cayeron en el pecado, Dios da siempre nuevas oportunidades a los hombres de rehacer su vida. Bueno, el caso es típicamente después del diluvio universal, cuando Dios empezó con una nueva humanidad, porque habían perecido todo a causa del diluvio. Dios empieza con Noé. Uno esperaría que el castigo del diluvio sería suficiente para que la humanidad volviera a vivir conforme a la voluntad de Dios. En cambio, la humanidad volvió a pecar. La encontramos en el episodio de la Torre de Babel, que lleno de arrogancia, los habitantes de Babilonia quieren levantar una torre escalonada casi para tocar el cielo. Y Dios interviene y dispersa a la humanidad. Bueno, al final del episodio del relato de la Torre de Babel, nos sorprende que no hay ninguna mención, ninguna esperanza. Simplemente el relato termina diciendo: Dios dispersó la humanidad, como si ahí terminara la historia. En cambio, Dios vuelve y comienza otra vez llamando a este personaje que es Abraham. La historia de Abraham
contempla varios episodios, la llamada en Ur de Caldea, en plena Mesopotamia, sale él, ya anciano, con 70 años, con su esposa estéril, acompañado por un sobrino, Lot, este personaje. Viajan hasta el norte de Mesopotamia, en Harán, la actual Siria, y allí muere el padre de Abraham, y Abraham siente nuevamente la llamada de Dios y reanuda su peregrinación hacia la tierra que Dios le había prometido, que es Palestina, ¿no? Baja por acampadas en Siquem, en Betel, en Mambré, y cada vez que se detiene con sus servidores, con sus rebaños, levanta altares a Dios, porque reconoce definitivamente que Dios lo está acompañando. Bueno, sabemos que de repente en Palestina hubo mucha hambre, hubo miseria, por lo tanto Abraham no confía en que Dios le había prometido que le protegería, sino baja con su mujer a Egipto. Es decir, es un gesto de poca confianza en Dios, y ahí no tiene mucha suerte, porque su mujer Sara es cogida por el faraón o los gobernadores y es anexada al harem de este pequeño faraón. Dios interviene y devuelve otra vez a Sara a Abraham, lo llena de riquezas, y Abraham regresa otra vez a Palestina y se sitúa en el sur de Palestina, ¿no? En el Negev, en los límites entre Egipto y Palestina. Una pregunta, sí. De lo que uno recuerda, típico, la revelación de Yahvé, la revelación de Yahvé en el episodio de la zarza, pero ¿cómo es la revelación? ¿Cómo es la relación entre Yahvé y Abraham? Bueno, todo el mundo, es una pregunta que es muy oportuna. ¿Cómo fue que un hombre pagano que adoraba a otros dioses en Babilonia, con costumbres y hábitos y por supuesto y prácticas típicamente paganas, cómo es que Dios se revela a un pagano y lo convence a peregrinar, a ponerse en camino hacia una tierra que no conoce, prometiéndole bendiciones, prometiéndole una tierra rica donde emana leche y miel, prometiéndole una descendencia y haciéndole portador de sus bendiciones? Los estudiosos dicen, obviamente fueron experiencias que difícilmente nosotros podemos describir. ¿Cómo fue que Abraham escuchó una voz clara y evidente de un Dios diferente a los dioses de Babilonia? ¿Cómo es que percibió la presencia de un Dios todopoderoso? Los estudiosos dicen que a lo largo del camino, en esa prueba que Dios, a las cuales somete a Abraham y a su familia, Abraham va conociendo realmente, no sabemos si fue en sueño o visiones que él tuvo, va conociendo que Dios, Yahvé, es el que lo llamó. Y poco a poco lo va despojando de todas sus creencias y sus costumbres, y lo va guiando a lo largo del camino, prometiéndole permanentemente a través de estas visiones que tiene cada vez en Betel, en Siquem, prometiéndole que él va a estar siempre con él. Difícilmente podemos imaginar cómo fue la relación entre Abraham y Yahvé, siendo que deberíamos tener una experiencia concreta de cómo la tuvieron los santos, los místicos, Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, etc., para saber cómo Dios puede, o Teresa de Calcuta, cuando en el tren hacia el norte de India percibe claramente la llamada de Dios: sálgase de ese convento de Loreto donde estaba prestando servicio y póngase a servir a los más pobres. Ella nunca dudó, absolutamente dudó, de que era Dios que le revelaba, que le había manifestado. Lo mismo tuvo que haber pasado con Abraham. Para él fue mucho más difícil porque venía de una práctica religiosa pagana, donde había muchos dioses, ¿no?
para identificar que era un Dios todopoderoso, fiel, amoroso, y con una relación personal. Bueno, sobre esto yo quisiera hacer un breve resumen un poco de los pasajes más importantes que hemos visto la última vez. Empecemos primero por el primero. Son 7 textos que he escogido de lo que estudiamos la última vez. La primera es la palabra de Dios. Dice, la Sagrada Escritura empieza con la creación del hombre, la creación del mundo, donde dice, Dios dijo, exista la luz, y la luz existió. Es decir, la misma palabra que dio origen al mundo, al universo, que creó luego el hombre, es la misma que dijo a Abraham, vete, Dios dijo, siempre se repite, Dios dije, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sí, aquí se revela claramente el poder que tiene la palabra de Dios. Dios dice y las cosas aparecen, la luz, los continentes, las aguas, la tierra, etc. Lo mismo pasa con Abraham, ¿no? Dios dijo siempre, vete sin preámbulos, sin ninguna explicación. Le ordena a este hombre, vete de tu tierra, que era Babilonia, donde estaba, seguramente era un potentado en la tierra, era un hombre rico, ¿no? De tu patria. Dejar la patria no es una cosa sencilla, lo hemos hecho en alguna oportunidad, sabemos lo que significa. Y de la casa de tu padre, deja la familia, todo un conjunto de personas que él quería, y dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Le dice que en ese momento la abandono y le promete un futuro incierto, la tierra que yo te mostraré. Él no sabía cuál era la tierra. Entonces fue un acto de fe poderoso el de Abraham, un pagano que percibe que ese Dios que le habló, en alguna forma misteriosa pero evidente, le pide que abandone todo para dirigirse a una tierra que no conoce. Pero, dice, y la respuesta de Abraham fue, marchó pues Abraham como se lo había dicho a Yahvé. Entonces, no es fácil imaginarse cómo un pagano acepta, a partir de una revelación especial, extraordinaria, abandonarlo todo, acompañado por una mujer que era estéril, por tanto, no sabía que no tendría descendientes, salvo que Dios, la promesa de Dios, yo te daré un descendiente, una descendencia. Cuando San Pablo interpreta este texto, dice, la descendencia está en singular, no dice descendientes, dice una descendencia. Pablo dice, la descendencia de Abraham finalmente fue Cristo. No fue Ismael, no fue Isaac, no fue Jacob, sino fue Cristo, el descendiente que cumple todas las expectativas, porque es Cristo que nos da una tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿no? Finalmente, todos estamos en camino hacia una tierra que Dios nos ha prometido. Y nos da, y la descendencia es la encarnación de Cristo que viene a cumplir esta expectativa. ¿Cuál es el mensaje que nos da esto? Porque me interesa ante todo aterrizar los textos a nuestro contexto. Si queremos realizar alguna cosa en la lucha a favor de la vida y al servicio del reino de Dios, tenemos que agarrarnos fuertemente a la palabra de Dios. Dios dijo, y repitió a Abraham, vete de tu casa. Sí, uno tiene que estar siempre ligado o dependiendo de la palabra de Dios. Nosotros no conocemos quién es ese Dios, nadie ha visto a Dios, nadie lo ha tocado, nadie puede comprobar que Dios está. Entonces, la fe es ese poder, esa virtud extraordinaria que Dios nos da para responder a esta llamada, ¿no? En virtud de una obediencia a la palabra. Dice, solo la palabra de Dios es capaz de sacarnos del caos de este mundo y de la inercia espiritual en que nos encontramos. Si nosotros no tuviéramos fe, no seríamos capaces de abandonar un montón de cosas que Dios nos pide, de ser hombres nuevos, de ponernos al servicio de la humanidad, siempre a partir de la fe en la palabra de Dios.
De ahí la importancia también del estudio de la Sagrada Escritura, porque creemos que esta palabra es la palabra que salva, que perdona, que consuela, que nos arranca de nuestra vida y nos pone a caminar y nos asegura su protección. Otro texto que me parece vale la pena retomar de lo que hemos visto la última vez. Dice el autor sagrado que Jesús, Dios le dijo, yo te bendeciré. A partir de la respuesta positiva de Abraham, dice, yo te bendeciré y bendeciré a quienes te bendigan. Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a quienes te bendigan. Y maldiciré a los que te maldigan. Y por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mire que en ese momento cientos de millones de personas tienen a Abraham como padre de su fe. Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Lo que dice que ya se está cumpliendo la promesa de Dios. Dios permite que Abraham será destinatario y portador de bendiciones hacia millones de personas. Y así es. Porque todos lo consideramos como el padre, como el precursor de nuestra fe, ¿no? Muy bien. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el nombre de Abraham se repite 72 veces. De ahí la importancia que conozcamos y que reflexionemos sobre esta personalidad que es muy importante. El propio Jesús, en una disputa con los fariseos, dice, Abraham vio este día. Es decir, Abraham, que ya había muerto 1800 años antes, ¿no? Dice, se alegró viendo lo que estaba haciendo Jesús. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que tú te dices que Abraham se alegra si tú no tienes ni siquiera 50 años y Abraham murió hace 1800 años? Él se refería que en su obrar, en sus acciones, Abraham veía cumplida las promesas que Yahvé le había hecho. Abraham dice, se alegra al ver este día. Entonces, Jesús mismo tiene un gran aprecio por esta personalidad que fue el comienzo de la historia de la salvación. Muy bien. Dice acá la reflexión que el pecado de Adán y Eva y de los primeros hombres ahogó la bendición que Dios había dado a los primeros hombres. Efectivamente, el pecado acaba con esta bendición. Pero la obediencia de Abraham a la llamada de Dios atrae nuevamente la bendición de Dios. La bendición que Dios había hecho a los primeros hombres, dice, se muere, se ahoga, porque el pecado la destruye con el castigo que Dios infligió. Pero dice, la obediencia de Abraham recuperó otra vez esta bendición para él y para toda su familia y para toda la humanidad. Entonces, el pecado acaba con la bendición de Dios, la fe la restaura. Bueno, además que se convierte Abraham en fuente de bendición para todos los creyentes y sobre todo los pueblos. Otro texto que vale la pena rescatar de los relatos, dice, Abraham y Lot llegaron a Canaán, que era la Palestina, el nombre de Palestina de ese tiempo, y Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces, aparece, no sabemos cómo aparecía Dios, por interpuesta persona, o en sueños, no sabemos cómo, pero apareció, le dice claramente a Abraham. Y le vuelve a prometer que a su descendencia, no a tu descendencia, dejará la tierra. Tan pronto Abraham llega a Palestina, Dios se manifiesta y le permite darle en posesión esa tierra. Pero no le dice que a él le dará en posesión, porque Abraham muere sin un pedacito de tierra donde enterró a su esposa Sara. Es decir, no le entrega la tierra, será muy en el futuro. La promesa de Dios se cumplirá, pero no en vida de Abraham, sino a sus descendientes. Entonces, uno dirá, Dios le está tomando del pelo, porque le promete una cosa y luego no la va a cumplir. Así como hizo luego cuando le promete un descendiente, que fue Isaac. Y primero que todo, entonces, Abraham intenta
con la esclava de su esposa, la cual dice, ¿por qué no tomas a mi esclava y tienes al heredero que Dios te prometió? Como diciéndole, Dios no te va a cumplir. Sí, porque yo soy estéril, tú eres ya viejito, entonces no vas a tener hijos. Entonces, ¿por qué no tienes el hijo de mi esclava? Que parece que era una costumbre, un derecho que tenía la mujer, una mujer estéril, de darle la esclava. Épocas morales muy de esta época. Entonces, Abraham cree, a pesar de esta prueba dolorosa, porque nace Ismael, pero la Sara la despacha porque es celosa de la presencia de esa mujer que le dio un hijo. Y Abraham tiene que convencerse, porque Dios le dice, no es de esta esclava que yo te daré el descendiente, sino de Sara, tu mujer, que es estéril. Entonces, siempre Abraham tiene que volver a creer después de cada prueba en que fracasa finalmente, ¿no? Muy bien. San Pablo comentando este paso, dice, Abraham creyó en la promesa del Señor y esperó contra toda esperanza. Esta palabra es muy importante. Abraham creyó en Yahvé, en que tendría un día una tierra en posesión suya y una descendencia. Dice, y esperó contra toda esperanza. Es decir, a pesar de que los años pasaban y Dios demoraba el cumplimiento de su promesa, Abraham creyó contra toda esperanza. Esta palabra vale la pena recordarla porque en nuestra vida es así. Dios nos promete y nos asegura protección, nos asegura un montón de cosas, pero siempre en esperanza. Es decir, los cielos nuevos y la nueva tierra que Dios nos promete, la salvación, la felicidad en la casa del Padre, sigue siendo una esperanza y tenemos que creer a pesar que la realidad nos convenza que no es así. ¿Por qué? La vida nos obliga a vivir realidades que parecen contrarias, totalmente contrarias a las promesas de Dios. Pero Pablo dice, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Dejó que Dios cumpliera sus promesas cuando y como Él quisiera. No hay que forzar la mano del Señor, sino confiar en Él, en que a pesar de todas las pruebas y demoras, Dios siempre cumplirá sus promesas, porque Dios no falla. Es un mensaje muy claro. No hay que forzar la mano de Dios esperando que Dios nos cumpla cuando nosotros queremos, ni como nosotros queremos, sino dejar que Él cumpla. Aún si muriendo nosotros, Dios cumplirá a cabalidad todo nuestro deseo y sus promesas, pero ya no en esta vida. Bueno, otro texto que vale la pena retomar, dice el autor sagrado, entonces él edificó allí, cuando le aparece Yahvé, edificó allí en Siquem un altar a Yahvé que se le había aparecido. Entonces, la forma de manifestar la fe de Abraham es levantar altares. ¿Qué es un altar? No era un altar como los nuestros en nuestras iglesias, sino era un ara donde se sacrificaba algún animal o algún producto de la tierra. Era una forma de demostrar que como él no podía sacrificarse ante Dios, porque la vida es sagrada, él sacrificaba la vida de animales y ofrecía a Dios como acto de culto. Entonces, a lo largo de la vida de Abraham, continuamente encontramos donde Abraham se detiene en su marcha hacia la tierra prometida, levanta altares. Entonces, era un hombre de culto, un hombre que oraba y adoraba a Dios. Abraham no vio a Dios cara a cara, pues la propia Biblia dice que nadie ha visto a Dios ni puede verlo. Pero era un hombre de profunda fe y vivía pensando en Dios. Es este gesto de levantar altar. La fe es la puerta por donde Dios se hace presente y se manifiesta en nuestra vida y nos hace oír su palabra a través de los acontecimientos. El individuo que tiene fe consigue poco a poco una certeza absoluta
certeza que viene de Dios y no de los sentidos. Sí, Abraham fue creciendo en la fe a punta de pruebas y de intentos de poder corresponder a esta llamada. Otro texto que vale la pena para describir un poco esa personalidad que es Abraham, dice, hubo hambre en aquel país y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada. Egipto sabía que Abraham, que era un país donde no se adoraba a Yahvé, estaba sumido en la idolatría. Abraham quizás creyó que Dios lo dejaría aguantar hambre si se quedaba en Palestina. Entonces decidió salvarse a sí mismo. Es un poco el intento que hacemos nosotros. Cuando Dios se demora en cumplir algún deseo, nosotros decimos, yo te voy a dar una mano, voy a cumplir lo que tú no pudiste hacer. Fue una pésima experiencia, sabemos, porque cogieron a su mujer, la anexaron al harén del faraón. Dios interviene y le devuelve a su mujer y lo llena de riqueza y él vuelve a Palestina lleno de rebaños y de riquezas. Dios pone a prueba nuestra fe. Mensaje. En vez de confiar en su protección, buscamos a veces el camino más cómodo que a la postre resulta más equivocado. Si encontramos estas enseñanzas muy evidentes. Otro tema que toca la vida de Abraham. Abraham llega lleno de riqueza de Egipto y se encuentra otra vez con Lot, su sobrino. Entonces era tan numeroso el ganado que tenían los dos que deciden que tienen que separarse. Uno aprovechar una parte de la tierra de Palestina, otro la otra. Entonces aquí vemos la generosidad, la magnanimidad de Abraham. Abraham permite que sea el sobrino más joven que se había llevado de Mesopotamia el que escoja la mejor tierra. Aparentemente él hubiera tenido derecho a tomar posesión de la tierra más fértil y más rica de pastos. En cambio, cede el derecho a su sobrino. Pero Lot no se da cuenta que al ocupar la tierra más fértil y más rica de Palestina, estaba colindando con Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades corruptas. De ahí viene el nombre de los sodomitas, ¿no? Y efectivamente, tarde y temprano, en una guerra de 4 reyes, cae Lot en manos de estos reyes y toca a Abraham rescatarlo, interviniendo él con sus servidores. Y bueno, fue el momento en que él se encuentra con Melquisedec. ¿Se acuerdan de la figura? Una figura interesante y extraordinaria porque Melquisedec se aparece como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, era un personaje que cuando se encuentra con Abraham le ofrece a cambio del botín que Abraham le ofrece pan y vino, lo que nos recuerda un poco el gesto de Jesús que se hace presente a través de estas dos especies, pan y vino. Bueno, pero el episodio más importante con el cual termina la historia de Abraham fue el sacrificio de Isaac. Dios un día, siendo ya Abraham ya de muy anciano, le pide, después de que había nacido ya Isaac, el hijo de la promesa, le pide que sacrifique a su hijo único, el hijo de la promesa, en el monte Moriah. Y Abraham ya llegó a tal punto de crecimiento en la fe que toma a Isaac, le carga la leña y todo listo para sacrificarlo en el monte Moriah. Entonces, Dios interviene y dice, no, Abraham suelta el cuchillo con el cual quería sacrificar a su hijo, porque con esta obediencia extrema de Abraham, para Dios estaba totalmente convencido, digámoslo en palabras humanas, que Abraham era realmente el hombre que confiaba totalmente en Yahvé. Con este episodio termina. ¿Cuál es la enseñanza final de esta vida, de estos 5 o 6 textos?
Santiago, en su carta, dice, Abraham, nuestro padre, fue reconocido por Dios, soportó muchas pruebas y así llegó a ser amigo de Dios. ¿Qué nos dice esto? Primero, que la fe se va ligada a muchas pruebas que nos purifican, que van despegando de muchas cosas, y dice, se hizo amigo de Dios. Quiero leer el mensaje final. En cada uno de nosotros, cada creyente en el Dios de Abraham, alberga un pequeño Abraham. Sí, en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras culpas y falencias, alberga un pequeño Abraham, un pequeño creyente. Pues igual que Abraham, el padre de nuestra fe, somos invitados a salir de nuestra tierra. Cada uno tiene una invitación poco a poco a despojarse, a dejar atrás un montón de cosas que nos mantenían atados, ¿no? En búsqueda de la tierra que Dios nos tiene preparados. Pues sabemos que la tierra que Dios nos prepara será estos cielos nuevos, esta nueva tierra. Somos bendecidos como Abraham. Somos llamados a ser portadores de bendiciones. Somos probados permanentemente, pero durante el camino Dios se deja conocer y encontrar como un amigo que camina a nuestro lado y nos protege. Por esto que la figura de Abraham es bien muy decente, muy significativa para nosotros, porque un hombre que sale de la idolatría, del paganismo, y se convierte en portador de bendiciones gracias a su fe en el Señor. Con esto yo creo que hay una especie de resumen de Abraham. Hoy, como la historia es muy larga, vamos a hablar de Isaac y de Jacob, y así terminamos el tema de los patriarcas, porque tengo que avanzar. Después de Abraham, la figura más importante de los tres patriarcas no es Isaac, el que la Biblia presenta como el hijo de Abraham, sino es Jacob. Isaac, la historia de Isaac es muy corta y es apenas una bisagra casi que une a Abraham con Jacob, que es el padre del pueblo Israel, ¿no? Porque su nombre será cambiado y Jacob, en algún momento Dios le cambia el nombre, dice, tú no te llamarás más Jacob, sino Israel. Por eso que creemos que cuando los autores, el yavista, el eluista, el sacerdotal, escribieron o recogieron las tradiciones acerca de los patriarcas, quisieron ellos decir, los patriarcas fueron nuestros precursores, fundadores del pueblo, porque fíjense que Dios cambió el nombre de Jacob en nombre de Israel. Y por eso nosotros nos llamamos israelitas, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tiene Jacob. Muy bien. De la historia de Jacob vamos a mirar 4 textos apenas hoy. Y con eso cerramos. ¿Cuáles son? El nacimiento. Jacob nace. Bueno, vamos a verlo. Luego, la suplantación. Él suplanta a Esaú del derecho de la primogenitura, que era muy importante para ellos ser primogénitos, ¿no? Y de la herencia, de la bendición de su padre. Por lo tanto, es una figura muy ambigua, ¿no? No es como Abraham, un hombre vertical que cree en Dios y continúa caminando en busca de Dios y de la tierra. Jacob es una persona, primero todo, casi nunca menciona a Yahvé. Una sola vez se acuerda que antes de su encuentro con Yahvé, ¿no? Entonces, una persona que decimos muy poco espiritual y su vida está llena de leyendas. Bueno, luego vamos a mirar el sueño de Jacob durante su fuga hacia la tierra de su tío, Labán. Luego vamos a mirar su regreso. Hay episodios muy importantes que vale la pena que compartamos. Luego la muerte de Isaac y la salida de Jacob hacia Egipto. Y finalmente la bendición, antes de morir, la bendición de Jacob a sus hijos. Entonces vamos a ver cinco textos para que lo compartamos. El primero, entonces, vamos a mirar en la Biblia.
en el capítulo 21. ¿Usted quiere? Capítulo 21. Génesis 21. Eso, 21. ¿Quiere leerla? Capítulo 21. Vamos a leer pequeños textos, no en su entero. Del 1 al 7. El Señor se fijó en Sara, como había dicho, y cumplió lo que había prometido. Ella concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo predicho por Dios. En el tiempo predicho por Dios, sí, no cuando Abraham lo esperaba. Bueno. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan reirán conmigo. Hasta ahí, no más. Entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. Vamos ahora más adelante. Viene en el capítulo 24, no vamos a leerlo obviamente, ¿no? Capítulo 24, el texto habla del casamiento de Isaac. Isaac, cuando llega a su edad, recibe la orden de parte de Abraham que vaya donde la familia que estaba en el norte de Mesopotamia a buscar a su futura esposa. Entonces Isaac obedece porque no podía Abraham devolver a su hijo para que se casara en Mesopotamia, en la tierra que había abandonado. Entonces él se acuerda que en Harán, donde había muerto su padre, él había dejado una familia, primos, hermanos, etc. Isaac va a Harán y a través de mejor dicho, el mayordomo de la casa de Abraham va allí, consigue a la mujer que es Rebeca y la trae a la casa paterna y lo entrega a su hijo, a Isaac. Y entonces ahí habla un largo periodo, un largo capítulo sobre el matrimonio de Isaac con Rebeca. Luego, en el capítulo 25 encontramos la muerte de Abraham, ¿no? Dice, muerte de Abraham. Es enterrado en la misma tumba donde Abraham había enterrado a su esposa Sara. El único pedacito de tierra que tuvo Abraham antes de morir fue un lote que compró a un propietario de esa tierra de Canaán para enterrar a su esposa. Por lo tanto, Dios le cumple parcialmente la promesa que le había dicho: te daré en posesión esa tierra. Muy bien. En cambio, en el capítulo a continuación del 25 habla del nacimiento de Esaú de Jacob. Es una novela muy interesante, ¿no? Rebeca da a luz 2 hijos. Después de algún tiempo, porque Rebeca era estéril, Dios finalmente permite que Rebeca tenga 2 hijos, pero se da cuenta que los 2 hijos, desde antes de nacer, estaban peleándose en su vientre, en su seno. Entonces dice, 2 pueblos hay en tu vientre, dice el texto sagrado. 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, la mayor servirá al pequeño. Entonces, los 2 hijos que nacen son Esaú y Jacob. Nacen 2 gemelos. Pero ocurre lo siguiente, dice el texto, que Jacob, que salió de segundo del seno de la madre, nació agarrando el talón de Esaú, ¿no? Como diciéndole: yo quiero adelantarme a ti para ser yo el primogénito y no tú. Entonces, nace Jacob ya con este hábito de estafar, de oprimir a su hermano, porque finalmente esto lo hará después.
cuando lo engaña, robándole por un plato de lentejas, le gana la primogenitura, el derecho a ser primogénito, que indicaba muchas cosas, ¿no? Muy bien. Efectivamente, Rebeca da luz a los 2 hijos, ¿no? Y Jacob dice, creyeron los muchachos, Esaú llegó a ser un cazador experto. Isaac, en cambio, dice, quería a Esaú, el papá quería a Esaú, el primogénito. En cambio, Rebeca prefería a Jacob. Entonces ya se crean 2 preferencias dentro de la casa. Bueno, vamos a leer, en cambio, Esaú vende la primogenitura. En el versículo 29 del capítulo 25. ¿Quién lo tiene a la mano? ¿Sí? Eso. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob, por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo, ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió, estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió, júramelo ahora mismo. Y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Hasta ahí. Muy bien. Entonces tenemos un episodio muy curioso, que por un plato de guiso vende un derecho muy sagrado entre los judíos, ¿no? Esto demuestra un poco la personalidad muy tramposa de Jacob, que aprovecha el hambre de su hermano para estafarle un derecho que era muy valioso, ¿no? Un momento de apuro. Bueno, vamos más adelante y en el capítulo 27. ¿Quiere leer alguna parte del texto? ¿Desde cuál versículo? Del versículo primero, todavía. Jacob se roba la bendición. Siendo Isaac ya anciano y con sus ojos tan debilitados que no veía nada, llamó a su hijo mayor, Esaú. Como le dijera, hijo mío, Esaú respondió, aquí estoy. Prosiguió Isaac, mira que ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus armas, tu arco y la caja de las flechas, sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves. Yo te daré la bendición antes de que me muera. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando éste se fue al campo en busca de casa para su padre, Rebeca dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le dijo, vete a cazar y prepárame un guiso para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morir. Ahora pues, hijo, escúchame y haz cuanto te digo. Anda al corral y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después tú se lo presentas a tu padre para que se lo coma y te bendiga antes de su muerte. Hasta ahí. ¿Qué pasa? Ya conocemos por la historia. Jacob, efectivamente, cumple la recomendación de su madre, de Rebeca, va y lleva a su padre, que era anciano y ciego, y se cubre de unas pieles para parecerse a Esaú, su hermano, que era muy peludo. Y efectivamente el padre duda un primer instante y luego dice, bueno, si tú eres Esaú, mi primogénito, yo te voy a dar la bendición. La bendición en ese sentido estaba aparejada con la herencia. Le entregó todo lo que tenía Isaac a Jacob pensando que era Esaú. Entonces, una estafa, ¿no? Por recomendación de Rebeca, pero uno se pregunta, ¿y Dios cómo es que bendice a Jacob siendo que era una persona tan poco seria, tan poco correcta con su hermano? ¿No? Porque hay que pensar que la moral en ese tiempo no es que la Biblia justifique
la mentira, el engaño, sino que la moral en ese tiempo era un poco más laxa. No podemos pretender que Jacob y Esaú tuvieran la moral del Evangelio de Jesús, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sí vale la pena plantearla. Sí, bueno. Cuando luego Esaú se da cuenta de la trampa, se presenta donde su padre y dice: yo vengo con el plato, con el fruto de la cacería que había hecho, pero el padre dice: yo no tengo ya bendición para ti, ya le di toda a Esaú. Entonces dice: le di toda a Jacob. Entonces Esaú dice: por favor, dime algo de tu bendición, porque yo no puedo, soy tu primogénito, pero con la ira de haber sido estafado por su hermano. Entonces el padre dice: pues que Dios te dé el rocío del cielo. No le da nada. ¿El rocío del cielo qué es? La grosura de la tierra, mucho trigo y mosto te servirán. Bueno, entonces definitivamente el episodio nos muestra cómo Jacob se aprovecha de la ancianidad y de la ceguera de su papá para poder arrebatarle la bendición final de su padre. Bueno, sigamos. El episodio que yo quiero más bien compartir con ustedes es el sueño de Jacob. Acá, a raíz de la pelea entre los dos hermanos, por supuesto Esaú quiere matar a Jacob porque le arrebató los dos derechos. Primero la primogenitura y luego la bendición, la herencia. Entonces, Isaac dice: váyase de la casa, porque tu hermano tan pronto te encuentra te va a matar. Entonces Jacob huye hacia la casa del tío Labán, allá en el norte de Mesopotamia, pero durante el camino ocurre algo. Vamos a leerlo en el capítulo 28, a partir del versículo 10. ¿Quieres, Giovanni? Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo: cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que una casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado de cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre ella. Jacob llamó a ese lugar Betel, pues antes aquella ciudad era llamada Luz. Entonces Jacob hizo una promesa: si Dios me acompaña y me protege durante este viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si logro volver sano y salvo a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, yo te devolveré la 10ª parte. Muy bien, hasta ahí. Bellísimo episodio, ¿no? En su fuga de la casa, después de haber causado todos estos problemas,
Dios se le aparece, por primera vez, se le aparece a Jacob. Jacob no era seguramente un hombre muy religioso, porque nunca menciona a Dios en sus andanzas anteriores. Pero Dios los sorprende en una noche, mientras que está durmiendo, tiene un sueño, ve esa rampa que une cielo y tierra y por la cual suben y bajan los mensajeros de Dios, los ángeles. Y Dios está en la cumbre y le dice: yo soy el Señor tu Dios. Entonces, una experiencia terrible, imagino, o en sueño. Y le hace la misma promesa, dice: yo voy a transmitirte las bendiciones y las promesas que yo hice a tu abuelo, Abraham, a Isaac, te la voy a asignar a ti. Muy raro que Dios, mire, algo que ocurre con mucha frecuencia en la Escritura, Dios escoge al que quiere. No escoge a Caín, sino a Abel. No escoge a Esaú, que era el primogénito de verdad, sino al segundogénito, ¿no? Y Dios lo bendice. Entonces, aquí notamos, Dios escoge al que quiere y lo bendice, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos acá también? La respuesta de Jacob ante la sorpresa de esta visión especial que tiene de Dios. Dice: qué terrible, qué sagrado es este lugar. Él no pensaba que durante su fuga, en esas condiciones, únicamente con un bastón para poderse defender de las bestias, él pudiera encontrar a Dios en el camino. Fue, por lo tanto, una visión sorpresiva de parte de Jacob. Bueno, ¿qué hace Jacob? Dice: si Yahvé me asegura que yo volveré rico, sano y salvo a la casa de mi padre después de esta estadía fuera de la casa, si Dios me da pan y vestido y riqueza, yo voy a reconocer a Yahvé como mi Dios y Señor. Lo que indica que Jacob no era muy creyente, y esto lo confirma el hecho de que cuando se casa con Raquel y regresa a la tierra de sus padres, de Isaac, la mujer de él guardaba en su poder ídolos, los ídolos que había traído de la casa de su padre, de Labán, era hija de Labán. Lo que indica que todavía la fe en Yahvé no era muy fuerte, porque en ese momento Jacob promete a Dios: si tú me aseguras que yo voy a volver a mi casa sano y salvo, con riqueza, etcétera, yo voy a poner mi fe totalmente en ti, ¿no? Bueno, entonces no es la fe tan fuerte como hemos encontrado en Abraham, el cual supera poco a poco las demás pruebas. Vamos a ver cómo cumple esta promesa. Efectivamente, Abraham, no vamos a leerlo todo, Jacob va a la casa de Labán, tiene que trabajar 7 años para casarse con una de las hijas del tío Labán, que era hermano de Rebeca. Cuando se casa, Labán, en vez que entregarle la hija que ella quería, que era Raquel, que era la menor, le coloca en la tienda a la hija, que era feíta, ¿no? Gordita, imagino, quién sabe. Y Jacob no se da cuenta que en vez que acostarse con Raquel, se había acostado con Lía, de la cual tendrá 3 o 4 hijos, ¿no? Entonces, Dios le devuelve los engaños que Jacob había cometido contra Esaú, se los devuelve, sí, para poderse casar con Raquel, que era la mujer que él quería. El tío Labán dice: tiene que trabajar conmigo otros 7 años. Entonces, fueron 14 años en que Jacob estuvo en la casa de Labán sirviendo, pero al final se dio cuenta que Labán estaba explotándolo, por lo tanto, poco a poco va acumulando su propia riqueza, sus propios rebaños,
en forma tan numerosa que se vuelve tan rico que el tío, que de repente era un perezoso, empieza a separarse de él. Entonces se pone de acuerdo él con sus dos mujeres, Lía y Raquel, con los 11 hijos que tuvo de las dos y de las esclavas de las dos, se pone de acuerdo en largarse de allá y volver a la casa paterna donde Isaac. Entonces efectivamente ocurre esto, pero en el camino de regreso de Siria, del norte, hacia la casa de Isaac, ocurre algo que vamos a estudiar, que lo encontramos en el capítulo 32 del versículo 23. Vamos a leerlo. Capítulo 32, versículo 23. Voy a hacer una breve introducción. Jacob, con sus dos mujeres, con los 11 hijos que había tenido de ellos, con sus numerosos rebaños, vacas, ovejas y cabras, se mueve lentamente del norte de Mesopotamia hacia Palestina para llegar a Beerseba, donde vivía su padre Isaac y su madre Rebeca. Cuando llega al río Yabok, que era el río que colindaba, que separaba Palestina del norte, Jacob dice: voy a tener que enfrentarme ahora a mi hermano Esaú, al cual yo había estafado. Entonces tiene miedo. Entonces piensa: ¿qué voy a hacer para que no se venga? Porque sabía que lo estaba esperando de repente para matarlo, porque era una venganza que le había prometido. Entonces hace cruzar el río Yabok a todos su comitiva, las dos mujeres, los hijos, los rebaños, y se queda solo ahí a orillas del río Yabok. Y ahí ocurre lo que estamos leyendo. Vamos a leerlo. Aquella noche. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado de Yabok. A todos los hizo pasar al otro lado del torrente, y también hizo pasar todo lo que traía con él, y Jacob se quedó solo. Entonces alguien escuchó con él hasta el amanecer. Este, viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta: dame a conocer tu nombre. Él le contestó: ¿mi nombre? ¿Para qué esa pregunta? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerte cuando cruzó Penuel, y él iba cojeando a causa de su cadera. Hasta ahí. Muy bien. El Papa Benedicto XVI, Papa Ratzinger, comentó este texto con yo saqué algunas ideas. Dice: después de haber ordenado a su comitiva cruzar el río, Jacob se encuentra solo una noche. Todo esto tiene un simbolismo, porque también nosotros muchas veces en la refriega de la vida hay momentos en que uno se encuentra solo y echa a pensar todo lo que ha hecho durante su vida. Son momentos muy preciosos que nos da Dios para que revisemos nuestros pasados, ¿no? Dice, leyendo ese texto parece que Jacob dice:
Después de ver, es agredido por un desconocido. Jacob, mientras que está, ¿no se oye? Mientras que está solo a orilla del río y de noche, es agredido por un desconocido que lucha con Jacob hasta despuntar el alba. Sobre esta aparición hay muchos comentarios, pero dice, es un combate cuerpo a cuerpo. Jacob no alcanza a reconocer claramente a su adversario, porque era de noche, una persona irreconocible. Solo al final, cuando la lucha ha terminado y ese alguien ha desaparecido, solo entonces Jacob se da cuenta que había luchado con Dios. Dice el Papa, estoy retomando algunos comentarios. Leyendo este texto parece que Jacob es el más fuerte en el combate entre los dos, ya que el adversario no lograba vencerlo. El adversario es alguien que nosotros no sabemos quién es. Sin embargo, ese alguien golpea a Jacob en la articulación del muslo, provocándole una luxación. Ese alguien pide a Jacob que lo deje ir, pero el patriarca Jacob se niega poniéndole una condición: no te soltaré hasta que tú me bendigas. Entonces, Jacob está acostumbrado a arrancar las cosas por la fuerza. Entonces, en la lucha aprovecha para decirle: yo te voy a soltar a este desconocido que estaba luchando con él, siempre que tú me des tu bendición. Así como lo había hecho con Isaac, su padre, ¿no? Engañándolo, logra la bendición y la primogenitura. El desconocido le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob le contesta, Jacob. Hay que tener en cuenta que en la mentalidad hebrea, el conocer el nombre de alguien equivalía a tener poder sobre él. El que conocía el nombre es como cuando una persona le pide, dime tu tarjeta personal. Yo le doy derecho de llamarme o de interactuar. Entonces el rival le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando Jacob pregunta a su rival su nombre, este no quiere revelárselo, pero finalmente al final este desconocido le da su bendición. Los estudiosos dieron a este episodio diferentes explicaciones. Algunos dicen que este desconocido era un ángel, otro que era el demonio, ¿no? Pero finalmente la tradición cristiana cree que este desconocido era el propio Dios. Bueno, ya ve. Dice, la tradición cristiana ha tomado este relato el símbolo de la oración, como un combate de la fe. Dice, el creyente que ora está continuamente combatiendo con Dios para arrancarle bendiciones, favores, perdón, etc., ¿no? Y representa una victoria de la perseverancia. Jacob no suelta la presa hasta despuntar el alma, combate con él aunque herido, ¿no? Que es un poco el símbolo del creyente que lucha continuamente para poder acercarse a Dios. Dice, el relato nos habla de la larga noche. Sabemos que los místicos tienen esa experiencia de una noche de fuego, ¿no? Para ver su rostro. Es la noche de la oración que con tenacidad y perseverancia pide a Dios la bendición. Cuando nosotros, muchas veces nos habrá pasado que queremos obtener de Dios algo muy especial, luces para orientar nuestra vida, muchas veces tenemos que luchar largos años o largas horas para que Dios nos responda, ¿no? Dice, este combate entre Jacob y con Dios es un poco el símbolo de la lucha permanente que el creyente tiene que enfrentar para lograr de que Dios lo reciba, lo bendiga, lo perdone. Bueno, dice el Papa que para pedir a Dios que nos haga hombres nuevos, porque finalmente Jacob sale con un nuevo nombre, como una persona nueva, una nueva realidad, fruto de la conversión y del perdón.
Y termina concluyendo, para que saquemos un poco de enseñanza. Por eso el autor sagrado utiliza el símbolo de la lucha, que implica fuerza de ánimo, perseverancia y tenacidad para alcanzar lo que se desea. Toda nuestra vida es como una larga noche de lucha y de oración, que se ha de vivir con el deseo de una bendición de Dios, que no puede ser arrancada por la fuerza como lo quería Jacob, ¿no? del rival, sino que debe recibirse con humildad. Quien se deja bendecir por Dios, quien se abandona a Él, quien se deja transformar por Él, será bendito en el mundo. Bueno, es una enseñanza que nos transmite el Papa Ratzinger sobre este episodio, que es muy misterioso, que Jacob pelee con Dios no es algo que esté dentro de nuestra mente, ¿no? Pero si lo tomamos como un símbolo de la lucha permanente que tiene el hombre, ante todo en cierto momento cuando tiene que romper con un pasado, como en el caso de Jacob, que había engañado a su papá, a su madre, etc. Esto también para nosotros, cuando uno tiene que tomar decisiones radicales, cambiar de vida, está enfrentado a una lucha consigo mismo, porque otros dicen que no fue una lucha con Dios, sino que fue una lucha contra él mismo. Él tuvo que replantear toda su vida a partir del momento que dejaba a su tío Labán, porque sabía que tenía que enfrentarse con su hermano Esaú. Al regresar a Palestina, tarde o temprano hubiera tenido que encontrarse con su hermano. Efectivamente, vamos a ver que a continuación se encuentra con él y se reconcilia. Entonces, nada raro que Jacob hubiese tenido esa noche larga de combate consigo mismo y con Dios, ¿no? Simbólicamente era antes de pasar un río, ¿no? ¿O no era antes de pasar un río? No entiendo. Ese evento de la lucha fue antes de pasar un río. Sí, antes de pasar el río. Ya la comitiva de él, su gente ya estaba al otro lado, pero él esa noche tiene que enfrentarse. Primero, sabía que tarde o temprano tenía que enfrentarse con su hermano, pero ahí lo esperaba Dios. Dios dice, ahora tú vas a cambiar totalmente porque vas a ser el portador de la bendición y de la esperanza que yo le prometí a Abraham, a Isaac tu padre. Tú serás el que introduce a Jacob en este nuevo contexto. No sé si quieren opinar sobre esto, porque es una interpretación que nos toca a nosotros, porque cuántas veces nosotros antes de tomar una decisión muy importante hemos pasado noches enteras cuestionándonos y ante todo pidiendo a Dios que en la oración que nos otorgue lo que deseamos, un cambio de vida, una realización de proyectos, ¿no? El Papa lo toma de esa forma, el Papa Ratzinger, y lo interpreta como una lucha que todo creyente tarde o temprano tiene que realizar para poder empezar una vida nueva. Yo digo que cuando de alguna manera todos recibimos un llamado, no necesariamente estamos escuchando, no necesariamente sabemos que estamos recibiendo un llamado, y uno después se va como tan tocado, se va entendiendo que hay una conversión, que hay un proceso, que Dios te está llamando, y en el mismo camino aprende uno a discernir. Pero eso no es algo que viene, digamos, dentro del paquete, o sea, no es que uno lo tenga claro y sepa siempre que es blanco, negro y ya, no. De hecho, se presentan un montón de pruebas, un montón de situaciones en donde uno tiene que aprender a discernir y empezar a hilar muy fino, así como hizo Abraham, como hizo Jacob, y como nosotros también somos invitados a empezar a vivir. Por eso el Papa habla de la tenacidad y perseverancia que hay que tener. No hay que pedir a Dios, démelo cuanto antes, sino que Dios a veces demora en otorgar lo que uno le pide, y esa es la lucha que uno tiene que hacer en la oración diaria. Nosotros experimentamos, le pedimos a Dios, Señor, yo quisiera ser santo, quisiera entregar mi vida, pero
el otorgamiento de la gracia es producto de una lucha tenaz, perseverante, permanente con uno mismo, que quisiera hacer la cosa de otro modo, y con Dios. Entonces, Dios premia a Jacob después de esta lucha, de una larga noche, haciendo que el encuentro con Esaú sea llevadero. Efectivamente, cuando cruza el río al día siguiente, él envía unas comisiones a su hermano, le manda regalos en términos de ganado, para que su hermano, que está acercando con 400 hombres al encuentro de su hermano Jacob, se aplaque y deje la venganza que había prometido. Efectivamente, a continuación, si vamos a leer, encuentro de Esaú, el capítulo 33. En el capítulo 33 aparece el texto, dice, ¿quién quiere leer el capítulo 33? Del versículo 1, Jacob. Encuentro de Esaú y Jacob. En cierto momento, Jacob vio algo. Era Esaú que se acercaba con los 400 hombres. Distribuyó entonces a los hijos entre Lía, Raquel y las 2 siervas. Situó a las 2 siervas con sus hijos por delante, detrás colocó a Lía con sus hijos, después a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de todos y se inclinó 7 veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó, echándose sobre su cuello lo besó, y los 2 rompieron a llorar. Levantó después la vista y al ver a las mujeres y a sus hijos preguntó: ¿qué tienen que ver todos esos contigo? Jacob le respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos e hicieron profunda reverencia. Se acercó también Lía con sus hijos y se postraron. Por último se acercaron José y Raquel y se postraron. Le preguntó Esaú: ¿qué significan todos aquellos grupos con los que me has encontrado? Respondió Jacob: esos eran para ganarme en tu favor. Le dijo Esaú: hermano, yo tengo de todo, guarda lo que es tuyo. Pero Jacob contestó: no, por favor, si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me ha presentado ante ti como ante Dios, y tú me has acogido. Acepta pues el regalo que te he traído, ya que Dios me ha favorecido y tengo de todo. Jacob insistió tanto que Esaú aceptó. Hasta ahí. Mire qué episodio bonito, ¿no? La humildad de Jacob, después de una noche de lucha, ya dejó la arrogancia y la gana de estafar todo, ¿no? Y se inclina y se postra delante de su hermano y le pide perdón. Un episodio muy, muy bonito porque demuestra el cambio que operó esa noche. Ya sale otro Jacob diferente de cómo había salido de la tierra, ¿no? Y dice que en el rostro de su hermano ve el rostro de Dios. Nosotros estamos en época de reconciliación aquí en Colombia, ¿no? Si nosotros adoptáramos la misma actitud de perdón, de humildad, las cosas serían diferentes, ¿no? Ver en el enemigo, en el supuesto enemigo que era Esaú, el rostro de Dios. Y Esaú es muy noble porque dice: yo no necesito de tus regalos que tú me das, sino que lo abraza, dice, y lo besa. Es un episodio muy, muy tierno, muy bien. Pero Jacob había hecho una promesa a Dios, que si Dios le aseguraba que regresaría después de la permanencia de la estadía, que le daría riquezas y pan y vestido, volvería a Betel, donde había tenido el sueño, para reconocer que al Señor, a Yahvé, como único Dios. Una promesa. Entonces la encontramos en el capítulo 35. A ver si lo leemos. Es un texto muy bonito. 35, versículo 1.
Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cambien la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un miedo sobrenatural se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí fue donde se le había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut. Dios apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo, diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues le puso por nombre Israel. Y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que dio a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Muy bien. Ok, entonces Jacob había hecho un voto que si regresaba sano y salvo a su tierra, volvería a Betel, donde había tenido el sueño, para reconocer que Yahvé es su único Dios. Lo que indica que es otra persona, cumple el voto, cumple la promesa, va a Betel, que se llama Luz, es una ciudad muy importante, era un santuario, pero antes de llegar ahí pide a su mujer a Raquel y a Lía que abandonen, que boten los anillos, dice, y los ídolos que llevaban consigo. Lo que indica que antes de salir de la casa de su padre, las dos mujeres habían encomendado su vida y su viaje hacia un destino ignoto, desconocido, a los ídolos. Lo que indica que todavía no había tanta claridad si ellos eran creyentes en el Dios de Abraham y de Isaac, su padre, o si adoraban. Entonces hay un corte, Dios le pide que corte, que abandone totalmente cualquier creencia y práctica idolátrica, y exige que las mujeres, Jacob, que las mujeres destierren a esos ídolos, voten. Lo que indica que ya es un hombre nuevo, ya pone en práctica su propia, la promesa que había hecho al Señor. Y Dios le aparece, dice, una vez más. Dios había aparecido en sueño antes de irse, vuelve a aparecer después de la noche esa en que combatió, vuelve a aparecer en la tierra de Canaán, ya en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y le dice, le renueva: tú no te llamarás más Jacob, sino Israel, y yo te haré padre, te daré, yo el Shaddai, un nombre pocas veces utilizado, el Dios de la montaña, dice, te haré fecundo, y un pueblo y una asamblea de pueblo tomará origen de ti, y saldrán reyes de tus entrañas. Entonces le promete una descendencia muy numerosa, como lo había hecho ya con Abraham y con Isaac. Y con esto termina prácticamente la historia la primera parte de la historia de Jacob. En adelante, ¿qué pasa? Primero que todo, yendo hacia la casa, antes de llegar a la casa de su padre, muere su mujer,
Raquel. Es interesante este episodio porque muere cerca de Efratá, cerca de Belén, donde nació Jesús. Cuando en el Evangelio de Mateo se narra de la muerte de los inocentes, ¿no? Que fueron matados por Herodes. Dice el texto de Mateo que se oyó el grito, el lamento de Raquel, ¿sí? Recordando que Raquel había muerto en el viaje de regreso de Jacob hacia la tierra de su padre, murió cerca de Belén. Entonces, el evangelista dice que cuando Herodes mandó a matar a los inocentes, se oyó el llanto, el lamento de Raquel, que había muerto exactamente en proximidad de Belén. Es un texto que vale la pena tener en cuenta. Luego, muere Isaac, el padre de Jacob. Dice, expiró y murió y fue a reunirse con su pueblo. Aquí encontramos al hecho que fue a reunirse con su pueblo, ya hay una idea de la preexistencia, de una muerte, de una vida en el más allá. Porque dice, fue a reunirse con su pueblo, lo que indica que ellos creían que con la muerte no se acababa todo, sino que los patriarcas, los creyentes, iban a reunirse con sus antepasados en alguna parte, ¿no? Murió el anciano y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. Los dos hijos, reconciliados, ya se ocupan del entierro de su padre Isaac. Bueno, luego viene un largo capítulo, del capítulo 36 al capítulo 50, el autor, los dos autores, el yavista, el eloísta y el sacerdotal, cuentan una historia larga de José, el penúltimo hijo que tiene Jacob. Ten en cuenta que Raquel muere dando a luz al último hijo, al Benjamín, ¿no? El último hijo de los 12, ¿no? Muere dando a luz a él, por lo tanto, bueno. El penúltimo hijo es José. Sobre José, los autores tejen una larga historia llena de leyendas. Sabemos que no hay ningún documento que demuestre que en Egipto hubo un virrey, una persona de tal dignidad que procediera de un hebreo que es llamado Jacob. Por lo tanto, seguramente los autores retomaron tradiciones antiguas, raras, hablando del viaje de los 12 hijos de Jacob, ¿no?, hacia Egipto, a causa de la sequía, de la carestía que hubo en Palestina, tuvieron que bajar una y más veces para buscar alimento, ¿no?, sabiendo que Egipto era un país muy rico por la fertilidad que el río Nilo causaba. ¿Con qué fin se agregó este capítulo del 36 al 50? Para explicar por qué el pueblo de Israel, que creció de los 11 hijos de Jacob, creció y se formó un pueblo muy importante en el norte de Egipto, porque Dios permitió, después de 400 años de esclavitud de ese pueblo, porque Dios tuvo que rescatarlo a través de Moisés y llevándolo a la tierra prometida, ¿no? Entonces, los autores colocan este episodio de que los 11 hijos vendieron a su hermano José, tuvieron que bajar para pedir alimento, para surtirse, y ahí los hermanos son reconocidos por este hermano que habían vendido en otro momento, ¿no? Y el hermano les perdona a sus hermanos y pide que también su anciano padre Jacob sea llevado a Egipto, porque parece que las condiciones de sequía, de carestía, no eran muy seguras, ¿no? Entonces, con eso termina la historia de los tres patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, con esta última parte de la historia de José,
que se convierte en virrey de Egipto, que garantiza la provisión de tierra y de bienes a todo el pueblo. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros de todo este recorrido por la historia de patriarcas? Mire, el Nuevo Testamento, los libros de los Evangelios, menciona muchas veces a estos tres patriarcas. Los salmos, con mucha frecuencia, los Evangelios, los profetas, hablan de los tres patriarcas, ante todo haciendo hincapié en la fe, en la profunda esperanza que cultivaron en ese Dios que les había revelado. Por lo tanto, nosotros que hemos heredado las Sagradas Escrituras, no podemos no entenderíamos muchos textos del Nuevo Testamento si no conociéramos a fondo un poco la historia de esos antepasados. Entonces, no es un simple afán de contar cosas que no tienen mucho asidero en la historia, porque efectivamente son desconocidos totalmente por la historia profana, sino el hecho de que cada vez que leyendo los salmos, ante todo, los profetas, y aún los evangelios, y aún Apocalipsis, nosotros tengamos en cuenta que fueron los precursores de nuestra fe, que fueron hombres que salieron del caos de Babilonia, lleno de creencias idolátricas, y que llegaron a conocer, a aceptar a Dios como su Señor, como su Señor, su Dios. Esto puede ser, aparte de las enseñanzas que yo he tratado de evidenciar de estos episodios donde se muestran las debilidades de los patriarcas, pero también su fortaleza, ¿no? Esa noche larga que pasa Jacob. Y bueno, todo esto que nos puede servir para poder completar nuestro conocimiento. Aparte de esto, quisiera que aprovecháramos, o mejor dicho, como yo no he tomado ninguna nota de lo que está en el documento, pero vale la pena que lean la parte principal y que diligencien este formato de autoevaluación sobre Génesis. Hemos hecho la primera autoevaluación sobre la historia de la Biblia, ¿se acuerdan? La primera. Ahora hay unas 10 preguntas, o son mucho más que 10, sobre la historia de los patriarcas, sobre el Pentateuco, Génesis, sobre aspectos. Entonces le doy para que se vean obligados a leer un poco más detenidamente ciertas notas que tenemos en el documento, ¿no? Y lo compartimos la próxima vez. Lo compartimos para que esto nos sirva de confirmación de nuestros, ¿sí? de nuestro estudio. Eso. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, para hoy es suficiente. Muchas gracias. ¿Terminamos con una breve oración? Sí. ¿Quién quiere decir una oración como la hizo Jacob en la noche esa de la lucha? ¿Quiere? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, estamos aquí reunidos. Te damos gracias porque nos permites, a través de estos cursos, estas reuniones, conocerte un poco más. Nos da la oportunidad de estar más cerca de ti, de conocerte, porque para poderte amar plenamente necesitamos conocerte. Hoy, a través del mensaje que nos regalas, pedimos que así como has escrito, derecho los reconocidos de Jacob, también lo hagas en nuestras vidas. Que
sigas transformándonos a pesar de nuestras historias y veces que son entrecruzadas, que son confusas, que son raras, llenas de matices muy similares a los de Jacob. Te pedimos que nos permitas comprender nuestra propia historia a la luz de tu voluntad y la forma como nos amas y ves en nuestra vida y en nuestra historia. Le damos gracias por tu papá que nos regala estos momentos, estos espacios y a nosotros bendice nuestras vidas particular. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. La próxima vez empezamos con Éxodo. Le entregaré un nuevo documento, el tercer tomo. Éxodo ya está mucho más en un terreno que ya es muy conocido, la salida de Israel de la tierra de Egipto.